la libertad. Y los jóvenes os saludan con un fuerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La libertad. Cuando hablamos de la libertad, viene a nuestra mente muchas libertades. Por ejemplo, libertad de expresión, libertad penalizada, libertad de religión, libertad de comunista, etc. Mas Jesús habló de una libertad más allá de la que hemos mencionado, la cual es la liberación del pecado de todo ser humano, en la cual el mundo vive. Mas en Cristo Jesús hay libertad, y Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra que Jesús nos ha dado a entender que no eran libres espiritualmente, sino esclavos. Los ha sorprendido e irritado. Les duele profundamente tal observación. Llenos de orgullo exclaman: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esta es la condición en la que se encuentra todo ser humano. En creer que es creación de Dios obtiene la libertad. Mas Jesús dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es necesario recibir la libertad que Cristo nos ofrece. A continuación, la juventud con el desarrollo del tema. La libertad es uno de los conceptos claves de la Biblia en diversas maneras. En el Antiguo Testamento encontramos dos eventos en la historia de Israel que afirman la libertad. El pueblo de Israel estuvo en esclavitud por 400 años en Egipto, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda la labor del campo y en todos sus servicios, a cual los obligaron con rigor. Los egipcios les obligaban a trabajar arduamente bajo el calor del sol sin descanso alguno. La esclavitud les permitió ver la necesidad que ellos tenían de Dios, las manos cansadas que ellos tenían. No podían hacer nada para mejorar sus condiciones. Sus rodillas no podían soportar más el peso de la esclavitud que les imponía. En Dios encontraron la respuesta, pero solo hasta cuando ellos clamaron a Él. Éxodo 2:23-25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel temían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Por lo cual Jehová, al ver la esclavitud del pueblo, envía un libertador para libertar a Israel de su opresión. Hechos 7:34-36 dice: ciertamente he visto la esclavitud del pueblo que está en Egipto, y he descendido para libertarlos. Ahora pues ve, te enviaré a Egipto, a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Por la mano del ángel que se le apareció en la zarza, este lo sacó, habiendo prodigio, señales en la tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Vemos a través de la Escritura que el pueblo de Israel siguieron la esclavitud, o sea, en pecado, pues Jehová levantó jueces para libertarlos. Tenemos por ejemplo a Otoniel. En el libro de Jueces 3:7 nos dice que los hijos de Israel hicieron malo ante ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Dios se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán, rey de Saín, 8 años. Entonces clamaron a Jehová,
Y Jehová levantó libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Ahora liberta a Israel de Moab. Jueces 3, 12 y 15. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este junto consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino y hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó a un libertador, a un hijo de Gerá benjamita, el cual era zurdo. Samgar liberta a Israel de los filisteos. Jueces 3:31. Después de él fue Samgar, hijo de Anán, el cual mató a 600 hombres filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. En términos personales, la palabra libertad casi siempre aparece en el Antiguo Testamento relacionado con el término redención. La redención se refiere al acto de liberar a una persona esclavizada o cautivo. Significado de la palabra libertad: capacidad que tiene el ser humano de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de la vida y de no ser obligado a hacer cosas que no le gusten. La libertad es capacidad de la conciencia para poder pensar y obrar según la voluntad de la persona. El estado de la libertad define la situación, circunstancias o condiciones que no es esclavo, ni sujeto, ni impuesto al deseo. El Nuevo Testamento afirma y presupone estos conceptos del Antiguo Testamento. Por eso que en sus páginas encontramos los términos libertad, liberal, redención, redentor, asociado con la obra salvífica de Jesucristo. En cierto modo, tanto los actos de liberación en la historia de Israel como los mismos conceptos de redención afirman el mensaje cristiano de la salvación para la fe evangélica. Dios el Padre es quien instaura el régimen de la libertad perfecta y definitiva para toda la humanidad. Como dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que por cuanto participaron los hijos de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio del temor a que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y librar a todo lo que por temor de la muerte está durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Efesios 6:8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque está escrita: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilos y clama, tú que no tienes dolores de partos, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, ¿qué nos dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre. Gloria a Dios. Como nos dice Gálatas 5:1, estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aleluya. Tiene el sentido específicamente neotestamentario de ser libre en Cristo. Lo característico de esta libertad no es ya contraposición a la esclavitud, sino el hecho de que una persona que es libre es al mismo tiempo esclavo de Cristo, como nos enseña el apóstol Pablo, porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, libertos del Señor. Asimismo, el que fue llamado, siendo libre, esclavos de Cristo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, como libres, no como los que tienen la libertad como excusa para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La verdadera libertad
mismo, tanto en el sentido político como en el sentido interior personal, sino en la vida en comunión con Dios, en vivir conforme a la voluntad de Dios para la humanidad. Romanos 6, 22 al 23 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar todos nosotros. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque los que han muerto han sido justificados del pecado, y si morimos con Cristo, también creemos que viviremos con él. Siendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, no se enseñorea más de él, porque en cuanto vive así, también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos dentro de la muerte, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, para que así como el pecado reina para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el Señor Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Conclusión. Dios en todos los tiempos ha provisto una libertad para la humanidad, trayendo a nuestra memoria los días de Israel en Egipto. El pueblo de Israel estuvo en esclavitud por 400 años en Egipto. La esclavitud les permitió ver la necesidad que tenían de Dios para que les diese la libertad, porque ni sus manos ni sus rodillas soportaban más el peso de la esclavitud que les imponían. Mientras el pueblo de Israel clamaba por libertad, Dios estaba preparando a un libertador en el desierto de Madián, a Moisés, un hombre cuya vida estaba en la presencia de Dios. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Así como Moisés libertó al pueblo de Israel, el Señor Jesucristo nos ha hecho libres a través de su obra en la cruz del Calvario, donde pagó las penalidades que el pecado exigía por nuestra vida. Pero el mundo sigue esclavizando a la humanidad con sus deleites carnales, alejándonos de Dios, porque el diablo no quiere que la humanidad sea libre. El deseo del diablo es que la humanidad es mantener al mundo en esclavitud para llevarlos al infierno. Mas el deseo de Cristo el Señor es que la humanidad desee la
espiritual. Y no hay juez, religión, mediador, bienes, ni cohestro para ser libres de la esclavitud. Mas Cristo nos ofrece